Bueno, acá ubicándome como siempre cuando empiezo. Eh, Como verán, en el 2020, quizás por toda la sacudida de lo que fue la cuarentena y todo lo que de alguna forma anduvo moviéndose por todos lados, eh, produje más de 60 videos, cerca de 70. Algunos, bueno, me los bloqueó todos YouTube en un momento y después me los fue reintegrando. Hay varios, 4, 5, 6, 8, 10 que se perdieron, así que los tuve que reordenar todos. Y bueno, y este año, en el 2021, un poco quizás por un año tipo 1, ¿no? Un año tipo 4 generalmente es un año de una gran producción hacia afuera. Un año tipo 1 es un año bastante más hacia adentro, porque tiene que ver con el comenzar a tener conciencia, una vuelta más en comenzar a tener conciencia del faltante, porque como año tipo 1 tenemos un cuarto solamente, o vamos a tener un cuarto solamente de ese día que le falta a los 365 y que se completa, ¿no? Con 4 cuartos en el año bisiesto. Entonces en un año tipo 1 es cuando el faltante se siente más grande. Cuando la conexión con el faltante es mucho más grande. Entonces si es tanto el faltante en un año tipo 1, bueno, pasa esto, ¿no? Que es tanto lo que nos falta que tenemos poco para sacar de adentro hacia afuera, porque es un año que, si estamos conectados, ¿no? Con lo que es un año tipo 1, un año tipo 2, un año tipo 3, un año tipo 4, es un año que nos lleva bastante hacia adentro, bastante hacia nosotros. Nos muestra, ¿no? Nos muestra todo el faltante y con el faltante nos muestra nuestro error, que como yo siempre digo, no es un error, el error no es un error moral, no es un error moral, no es un error de estrategia, no es un error ético, es un error en tanto error de percepción, en tanto percepción distorsionada que se nos vuelve a mostrar. O que de alguna forma nos llama para que nos metamos a partir del faltante a ver todo eso que nos falta, a ver todo lo que de alguna forma nos falta por nuestra percepción en distorsión. Sin duda, el que no toma conciencia de su faltante y está todo el tiempo en modo producción, 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 producción en automático, sin duda que no va a ser esta ida hacia adentro, ¿no? En este año número 1, en este año 1, no es número 1, año tipo 1, ¿no? Donde tomamos conciencia de este faltante. Entonces la producción ha sido mucho menor, creo que voy en el 13, 14 video por ahí, cerca de 70 tuve como producción en el año tipo 4. Bueno, una de las cosas que yo he venido viendo durante todo este año es toda una historia una cuestión de falta de claridad que yo sigo viendo, una falta de claridad que yo sigo viendo en cuanto a lo que es patriarcado, a lo que es patriarcado, a lo que es matriarcado, ¿no? Es una cosa que yo la empecé a ver hace mucho tiempo. Lo que es patriarcado, lo que es matriarcado, ¿no? Que parecería que el patriarcado siempre está ligado a lo que es el hombre. Y el matriarcado está siempre ligado a lo que es la mujer. Y no se puede sacar patriarcado y matriarcado de los modelos
de vinculación humana. Y no se puede hablar de una forma mucho más genérica y mucho más amplia de dinamismo patriarcal y de dinamismo matriarcal. Y si no se puede hablar de dinamismo patriarcal, de dinamismo matriarcal, tampoco se va a poder comprender lo que es el dinamismo de la alteridad, que es el que supuestamente en esta nueva era estaríamos entrando. Yo voy a hacer unos dibujitos, por eso estoy preparando acá. Vieron que esto es muy casero, muy entre casa, ¿no? No son los videos súper preparados con PowerPoint, con todas esas cosas, y después reeditados, siempre prolijados. Esto es así como estar haciéndolo con los elementos que tengo yo acá en este ranchito, en este pequeño ranchito, que tan agradecida estoy de él y por todo lo que me ha ido mostrando. Bueno, entonces acá vamos a colocar, en este dibujito, yo voy a colocar voy a hacer un dibujito donde voy a colocar, voy a ir despacio porque ¿saben una cosa? Tengo que hacer una limpieza de todos los, de toda esta caja. De marcadores y demás. Porque hay muchos que no andan. Y yo los tengo acá en esta enorme caja. Y los tengo todos amontonados ahí sin seleccionarlos. Voy a tener que hacer una selección. Bueno, yo voy a poner acá, en un esquema que por cierto no respeta para nada los tamaños. Queda claro que esto no respeta los tamaños. ¿No? Y que también, bueno, no está muy prolijo porque está hecho como voy pudiendo. ¿Ah? Supuestamente, si esto estuviera bien hecho, esta línea tendría que estar derechita, pero no lo está. Bueno, tenemos el centro de la Tierra y el centro del Sol, y ahí tenemos un eje, ¿no? Y nosotros estaríamos ubicados acá. ¿No? Entonces, nosotros tenemos un punto de anclaje en la Tierra, en el centro de la Tierra. Y tenemos punto de anclaje o punto de enraizamiento, como lo he llamado otras veces. En el libro le pongo punto de enraizamiento. Y acá tendríamos un punto de iluminación. El principal punto de iluminación está en el centro del Sol. Después nosotros podemos tener muchos otros puntos de iluminación en cada una de las estrellas, ¿no?
¿no? En cada una de las estrellas, en la luna, en todos los demás lugares, nosotros también podemos tener puntos de iluminación. Pero nuestro punto principal de iluminación es el sol, ¿no? Porque nosotros estamos en el sistema solar y nuestra madre es la Pachamama y nuestro padre es el Inti Sol. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante el dinamismo matriarcal, que era el dinamismo de las pequeñas tribus, que de alguna forma esas pequeñas tribus se mantenían unidas porque lo importante era la sobrevivencia. La relación más importante era con la tierra y con la naturaleza, al tal punto de que de alguna forma toda la mirada estaba puesta hacia la tierra y hacia la naturaleza. Entonces se hablaba de la Pachamama y se hablaba de todos los elementos de la naturaleza como elementos sagrados, porque para el humano, en el dinamismo matriarcal, que es el dinamismo que nos une a la tierra y que de alguna forma despierta nuestro femenino en la unidad hacia la tierra y por lo tanto en la unidad de la pequeña tribu, ¿no? Y los elementos de la cotidianeidad. Entonces en aquel tiempo, aquel humano se sentía uno con la naturaleza. Se sentía uno con la naturaleza. No consideraba que la naturaleza eran recursos. Consideraba que era un elemento más de la naturaleza, porque consideraba que todo lo que existe en la biosfera son trocitos de tierra modificados. Y que de alguna forma la modificación de estos trocitos de tierra, en la modificación de estos trocitos de tierra, sin duda, que la influencia del sol se siente, ¿no? La influencia del sol se siente en el reino vegetal, en el reino animal y en el reino mineral. En todos los reinos se siente la influencia del sol. Basta con imaginarnos un planeta que tuviera un sol, un lado siempre enfocado, siempre que tuviera un lado siempre enfocado hacia el sol y un lado oculto del sol, veríamos que las dos mitades del planeta son absolutamente diferentes. Que de alguna forma el que está siempre en la oscuridad, la mitad del planeta que está siempre en la oscuridad y la mitad del planeta que está siempre en la luz, serían totalmente diferentes, ¿no? Hablaríamos del lado oscuro y del lado luminoso del planeta. Como la Tierra gira, la Tierra va pasando todo el tiempo por la luz y por la oscuridad, por la luz y por la oscuridad, ¿tá? Cuando estamos de cara al sol durante el día, pasamos por la luz del sol. Y cuando estamos del otro lado, estamos por la oscuridad. Esto que tiene que ver con la luz y la oscuridad respecto al sol, ¿no? Y respecto a la influencia del sol sobre nosotros, ¿no? Quiere decir que todos estamos expuestos a la luz del sol, todo y todos en esta tierra está expuesto a la luz del sol, y todo está expuesto a la supuesta ausencia de la luz del sol, o por lo menos ya no está expuesto a la luz directa del sol. Las cosas que yo planteo son muy, muy simples. Yo no hago planteos muy complicados. Hago planteos muy simples que vienen de mis propias vivencias y desde lo que yo he podido ir sintiendo de mis propias vivencias.
Cuando de alguna forma el humano está en esa dinamismo matriarcal, la conexión con la tierra es la conexión más fuerte, es con la tierra, y por lo tanto es la mujer que de alguna forma está ahí en la tierra, conectada con la tierra, ¿no? Cuando se descubre el fuego, que el fuego supuestamente, y de alguna forma a muchos nos resuena que fue así, el fuego no se aprendió a encender fuego. Se descubrió el fuego a partir de una tormenta y un incendio natural de un rayo. Eso es lo que nos ha resonado a todos. Y que a partir de ahí ese fuego empezó a conservarse, a cuidarse y a alimentarse y a sostenerse como un fuego permanente. Y a partir de ahí y de la simple experiencia y de la simple probanza, es como se empezó a comprender el efecto que podía tener el fuego, ¿no? Sobre un alimento, sobre el cuerpo al calentarse, sobre poder dar luz en la noche, sobre defensa respecto a ciertos animales. Bueno, el fuego se volvió un instrumento importante, ¿no? Y entonces era como el fuego de alguna forma era una forma de sostener el sol, ¿no? De sostener una chispa de sol en ese fuego. Entonces en el matriarcado todo estaba, lo central estaba en la tierra femenina y sostenido por la vida cotidiana, ¿no? Que también era sostenida por las mujeres, que de alguna forma tenían una continuidad, ¿sí? Representaba la continuidad, ¿no? De la vida, de la noche y el día, de las estaciones, la continuidad en la cotidianeidad. El hombre era el que salía de casa. Entonces la presencia del hombre era intermitente. El hombre estaba y se iba, estaba y se iba, ¿no? Y había una presencia intermitente. De alguna forma todos sabían que cuando el hombre no estaba, en realidad estaba, porque estaba en función de lo que había salido a buscar. Pero como presencia concreta no estaba, si bien de alguna forma la conexión con los lazos con el fuego no se cortaba jamás. O sea, la conexión con los lazos, con el fuego de la comunidad estaba siempre. Y el hombre salía y volvía, salía y volvía, salía y volvía. Ese hombre que sale es el que empieza a mirar el cielo, el que empieza a poder mirar el cielo y a utilizar el cielo como forma de orientación, las estrellas, el cielo como forma de orientación, para poder irse y volver. De todas formas, si bien ese hombre empieza a mirar el cielo, el centro todavía sigue siendo el fuego en la tierra, ¿no? La tierra, ¿no? Y el fuego como la conexión entre la tierra y el fuego como el centro, ¿no? El centro, ¿no? Del cual el hombre salía y volvía, salía y volvía. Con el paso del tiempo las tribus se van haciendo más grandes y al empezar a hacerse más grandes, ya las pequeñas migraciones, donde los pequeños pueblos se movían un poquito de lugar, ya no eran suficientes. Era el tiempo donde las tribus se volvían más grandes y empezaban los procesos de las grandes migraciones. Y ¿quién estaba más preparado entonces para volverse, para liderar las grandes migraciones? Pues el hombre, que era el que salía a cazar.
Entonces ahí es donde el dinamismo matriarcal, que era ese estar vueltas y dar vueltas alrededor del fuego y en la pequeña comunidad, y ahí estaba el centro, y el centro estaba en la tierra, en algún momento la tierra ya no está dando, por lo menos la tierra en ese lugar, ya no está dando lo suficiente para alimentar a una tribu que estaba creciendo, y entonces había que seguir moverse sobre la tierra. Y en ese moverse sobre la tierra, los que empiezan a liderar las grandes migraciones empiezan a ser los hombres, que eran los que sabían orientarse. Entonces el fuego empieza a ser llevado por un hombre, como una antorcha, no encendida, y empieza entonces la caminata, ¿no?, en la búsqueda de otro sitio. Aún así, aunque esta, aunque esta migración encontrara en algún momento, ¿no?, un nuevo sitio donde asentarse, el dinamismo patriarcal de mirar el cielo y de mirar hacia arriba ya estaba absolutamente instalado, ¿no? Entonces, de alguna forma empieza a aparecer esto, ¿no?, donde la conexión con la tierra empieza a perder fuerzas, ¿no? La conexión con la tierra empieza a perder fuerzas y empieza a aparecer la conexión con el cielo y el mirar las estrellas y el mirar hacia arriba. ¿Qué es lo que promueve que la especie humana empiece a salir de su nicho ecológico y empiece a crecer tanto? Es una gran pregunta, porque el humano se sale, rompe todas las fronteras de su nicho ecológico, ¿no?, de su pequeño hábitat, del hábitat que le correspondía, del sitio que le correspondía en el equilibrio ecológico. Y es ahí en el patriarcado, cuando empieza a mirar, en el dinamismo patriarcal, cuando empieza a mirar hacia arriba, y al mirar hacia arriba, en el dinamismo patriarcal, al mirar hacia arriba, es cuando empieza a aparecer la ambición de más, la ambición de más, de crecer más. Y es así que la especie humana se extiende confinando a toda la raza humana, se extiende confinando a todas las otras razas y las otras especies. A tal punto que el humano que entra en ese proceso crecer, se vuelve como la célula cancerosa. Al humano que entra en ese proceso crecer, entra como la célula cancerosa. Las células del hígado tienen que permanecer en el hígado. No pueden migrar las células del hígado y ocupar el corazón, los intestinos, los músculos, los huesos, el cerebro. No puede. Las células del hígado tienen que quedarse en el hígado y tienen una frontera. Una frontera que las hace quedarse en el hígado, siendo células del hígado, y les permite ser quienes son y estar absolutamente en sincronía con las células de todo el resto del cuerpo. Cuando las células del hígado empiezan a distorsionarse, se empiezan a volver células cancerosas y empiezan a estar en el modo crecer, el mismo modo en el que entra la especie humana. La especie humana entra en el modo crecer, igual que la célula cancerosa, ¿no? O sea, aquello de crecer, crecer,
que supone justamente este movimiento de crecer, de crecer, crecer, de crecer, deja de existir. Y la célula cancerosa entre un modo crecer, 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 donde no se le ocurre de crecer. Lo mismo hace el ser humano. Con la pandemia, el humano tuvo que confinarse y se sintió horrible. Pero en ningún momento el humano pudo ver que en ese autoconfinarse, muchas de las especies que estaban confinadas salieron y se mostraron. Pero no, nosotros somos los grandes confinadores. Nosotros confinamos a todas las especies y no solo las confinamos a que se queden guardaditas. Acá en Villa Serrana, acá no viene, no. Nosotros acá ponemos luz, ponemos música, todo, todo. Hoy, por ejemplo, yo tengo que tener mucho cuidado con mis gatos, por ejemplo, porque de acuerdo a la comida que les doy, se les despierta al lado cazador. Y entonces tengo que ver la comida que les voy dando, ¿no? Para regularles, porque de alguna forma uno de los elementos responsable del máximo de muerte de pájaros y de especies de pájaros son los gatos, ¿no? Yo tengo 2 gatos, no los castré enseguidita, no voy a dejar que mis gatos sigan eh, en el modo crecer, crecer. Porque en el modo crecer, crecer está el humano, y en el modo crecer, crecer también están las mascotas junto con los humanos. Y en el modo crecer, crecer están también eh, todos los elementos que el humano necesita que entren en su modo crecer, crecer. Entonces el humano está en modo crecer, crecer, los gatos están en modo crecer, crecer. Los perros están en modo crecer, crecer. Los monocultivos entran en modo crecer, crecer. La ganadería entra en modo crecer, crecer. Y todo eso entra en modo crecer, crecer, en sintonía del crecer, crecer del humano, ¿no? Que no puede sintonizar. Crecer de crecer, crecer de crecer. Cuando se habla, ¿no?, de una actitud de decrecimiento, los que de alguna forma, los que creen en el modelo de la productividad, se ponen furiosos, porque quieren más productividad, quieren mucho más crecer. Buscaba una palabra, pero eso, quieren crecer más, crecer más. Crecer más en todo sentido, en cantidad de humanos sobre la Tierra y en una capacidad de querer más para el humano. Es como que el humano estuviera hambriento, con un hambre brutal. Igual que la célula cancerosa. La célula cancerosa es una célula hambrienta. ¿Y por qué? ¿Por qué el humano es un ser hambriento? Y desde ese hambre se vuelve adictivo y quiere más y más y más, desesperado por más. Porque de alguna forma se desconectó de la Tierra. La desconexión de la Tierra es la que hace que el humano se vuelva un hambriento. Porque la Tierra es lo que nos hace valorar. La Tierra es la que nos baja a tierra y nos hace valorar, a través de la supervivencia, nuestras posibilidades de sobrevivir, haciendo un gran aprovechamiento de lo poco. No hablo poquito, haciendo un gran aprovechamiento de lo poco. No tiene que ver con el cuánto, tiene que ver con el cómo. ¿Cómo utilizo esto que la naturaleza me está ofreciendo hoy?
y cómo eso que la naturaleza me ofrece no es un recurso. Yo formo parte de esa naturaleza y a partir de formar parte de esa naturaleza yo también me ofrezco, ¿no? En la naturaleza hay un reciclaje permanente. La naturaleza me da y yo le doy, porque yo formo parte de ese reciclado de la naturaleza. Yo no soy ajena a la naturaleza. No estoy yo y la naturaleza ahí, como una entidad que me da, sino que formo parte de un reciclado interno de la naturaleza porque yo estoy dentro. Y a veces me toca alimentarme y otras veces me toca hacer alimento. A veces me toca alimentarme y otras veces me toca hacer alimento. ¿Tá? Como pasa con todo, porque cada elemento de la naturaleza está al servicio de la biosfera. O sea, de la vida que compone la biosfera, ¿no? Entonces hay algo de esto del centro, que está muy, el propio centro, que de alguna forma, ¿cuál es el centro? Hay un falso centro y hay un centro genuino. El centro genuino no es un centro hermético y egótico. El centro genuino nos conecta con el centro de la Madre Tierra y el centro del Padre Sol y nos permite permanecer aunque seamos alimento de otro. En un libro muy lindo, Los Círculos de Piedra, de una antropóloga que novela, ella novela en ese libro lo que fue su estudio de los comienzos de la humanidad. Hace un estudio impresionante. Los Círculos de Piedra, Lambert creo que se llama. Después pongo bien el título en los comentarios. Ella hace todo un estudio de cómo lo que empieza a pasar con ese primer matriarcado, con una profundidad, una simpleza profunda de la comprensión, que de alguna forma después lo toma Marlo Morgan en su libro Las voces del desierto, que es muy interesante. Entonces, en ese libro Los Círculos de Piedra, empieza a ver la profundidad, ella empieza a mostrar la profundidad de la simpleza de ese ser que no se considera ajeno a la naturaleza, sino que de alguna forma se considera un elemento más de la naturaleza en ese proceso de reciclado permanente y está dentro. No es el humano no como reciclador, sino como parte del reciclado permanente de la naturaleza. Y comprendiendo eso, ella hace el relato de un momento en que de alguna forma ella se identifica con una suerte de, digamos, como si fuera una lechuga silvestre. Ella es una lechuga silvestre y se pone en la situación de la conciencia de la lechuga silvestre. Y esa lechuga silvestre es tomada por un animal herbívoro, ¿no? Que la come, la mastica y la incorpora. Entonces ella, siendo la lechuga, dice: no sé qué sucedió, de pronto todo se oscureció. Me sentí tomada por un remolino. Me sentí tomada por la turbulencia, me sentí tomada por un remolino. De pronto parece que dejé de ser yo. Al instante me siento de nuevo yo, pero me siento de nuevo yo formando parte de la carne
me siento yo, pero me siento parte de la carne de un predador. Y de vuelta, puedo ser yo sin dejar de ser. Puedo ser parte de la carne del animal sin dejar de ser yo. O sea, me volví parte de algo, de otro algo, en ese proceso de reciclado. Después ese animal también va a ser comido por otro animal. Y también se va a meter dentro del otro animal y va a formar parte del otro animal. Hasta que uno de los animales, uno, uno de esos animales, ¿no? O todos ellos de alguna forma, en alguna medida, como trocitos de tierra modificada, van a volver a la tierra y van a ser también comidos, entre comillas, por un grupo de bacterias y hongos que los van a volver a la tierra. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy por fuera del reciclaje permanente que se produce, ese reciclaje permanente donde se genera las distintas formas como trocitos de tierra modificada, por cierto, con el aporte del sol. Sin aporte del sol no existiría. No, la tierra se modifica sin duda por el aporte del sol, por algo, si no hubiese, si de pronto acá el planeta se detuviera y un lado quedara totalmente al sol durante todo el tiempo, toda la vida que hay se quemaría. Pero la parte que de alguna forma quedaría a la sombra también se moriría, ¿no? Unos por exceso de sol y otros por falta de sol. Entonces fíjense esto, ¿no? Cómo en este momento hay dos corrientes muy fuertes. La corriente que está en el proceso de decrecimiento, que va orientada hacia esto que yo digo, ¿no? De podernos reconectar, volver a reconectar con la tierra, y en esto hay mucha de la sabiduría simple, muy simple, de los pueblos originarios que nos quiere mostrar, ¿no? Cómo es vivir con poco y con aprovechamiento y con mucho aprovechamiento de lo poco, y vivir con poco de lo material, para que lo mucho se expanda. ¿Entiendes? Para que lo mucho del ser se expanda. Tener lo poco y aprovechar lo poco para que el ser se expanda. ¿No? Sentir que no necesito tomar todo el territorio y abarcar más territorio y más territorio. Porque eso no tiene que ver con ser, tiene que ver con poseer. Entonces fíjense que humilde viene, y eso viene de una cosa, algo que yo venía postergando hace un mes y medio, grabar este video. Humilde viene de humus. Humilde viene de humus y humilde viene de humus y esto es muy fuerte, ¿no? Porque muchos asocian humilde a humillación, o humilde a carencia y a pobreza. Y la humildad no tiene que ver con el tener, la humildad tiene que ver con ser capaz de ver la propia sombra. La humildad tiene que ver con esto, con ser capaces de ver la propia sombra, de ver la propia sombra y de ver que como la tierra, a veces pasamos por la luz y otras veces por la oscuridad, a veces pasamos por la luz y otras veces por la oscuridad, y así, ¿no? Como en la tierra, vamos pasando por la luz y la oscuridad, en una espiral continua, ¿no? Como la tierra también se mueve, en ese movimiento que la tierra se va moviendo además.
alrededor del Sol y la Tierra y el Sol y el sistema planetario, todo se va moviendo, ¿no? En el espacio, ¿no? Entonces, la persona con la que tuve el chequeo, ¿no? La conversación que tuve, ella me planteaba que la humildad no era una virtud a considerar, porque la humildad tenía que ver con humillarse, y humillarse es ser bajo y rastrero. Entonces tenemos lo bajo y rastrero y lo alto, lo bajo y rastrero y ordinario, y lo alto y maravilloso y extraordinario. Entonces vivimos permanentemente hambrientos de experiencias extraordinarias. Permanentemente hambrientos de experiencias extraordinarias. Y yo tengo que decir que para mí las experiencias que de alguna forma han sido más sanadoras en mi vida han sido las experiencias más ordinarias. Haber sentido, por ejemplo, en un temazcal, que bajaba y que sentía mi panza entera en contacto con la tierra. Y que yo sentía mi panza entera, toda mi panza, y mi ombligo conectado con el ombligo de la madre tierra. Y que ahí me podía relajar, profundamente me podía relajar y rendir. Entonces la experiencia del temazcal, como la experiencia de la relajación, del rendirme de forma total sobre la madre tierra y de sentir mi panza sobre el suelo, y de sentir que de alguna forma cuando entré al temazcal los otros me molestaban porque tenía un codo metido para acá y tenía no sé qué acá y todo me apretaba. Y como en el correr del temazcal y la rendición y el aflojarse y el sentir la panza sobre la tierra, y esto resulta que el codo que me molestaba viene a ser el sostén perfecto. Y todo se empieza a ordenar adentro de un temazcal como un maravilloso Tetris. Todo. Todo lo que me estaba comenzando a molestar se resignifica de una forma maravillosa. Y aquello que me molestaba dentro del temazcal, ¿no?, empieza a dejar de ser molestia para ser nutrición, aporte. Entonces fijémonos, por ejemplo, fijémonos en una planta, lo que son sus raíces. Yo la miro la hierba acá y miro cómo la hierba justamente extiende sus raíces. La hierba extiende sus raíces rastreras y genera a través de esas raíces rastreras una comunicación maravillosa, de forma tal que toda la hierba que compone este campo está a través de esas raíces rastreras profundamente comunicada, conformando un manto comunitario. Forman una comunidad de hierbas. Y una comunidad de hierbas que de alguna forma, cuando empieza a estar un poco más salvaje esa comunidad de hierbas, deja de ser monocultivo.
porque bueno, los animales que comen las hierbas, porque también los animales, la ganadería, también está en modo crecer, crecer, porque tiene que acompañar al humano que está en modo crecer, crecer. Y todo esto tiene que ver con un terrible miedo a la muerte. Y eso hace que con el terrible miedo a la muerte no comprendamos ni aprovechemos la vida. Porque ese miedo a la muerte nos confunde respecto a lo que es la vida y cree que vivir es tener más y tener más y tener más. No entiende que el vivir tiene que ver con expandirse más. A partir de lo poquito, expandirse más. Expandirse más. Pero expandirse. La expansión de conciencia no es expansión de territorio. La expansión de conciencia no es expansión de territorio. Entonces, mientras nosotros no volvamos a reconectarnos con la tierra, mientras nosotros no volvamos a reconectarnos con la tierra, va a ser muy difícil. El dinamismo patriarcal voy a hacer el dibujito de los dinamismos y lo voy a dejar por hoy porque me han dicho que los videos se vuelven muy largos, pero creo que voy a conectar con este tema. Humildad viene de humus y viene de conectar con lo bajo y viene de conectar con lo profundo y viene de conectar con lo oscuro, con el fototropismo negativo de la raíz, con el fototropismo negativo de la raíz, con algo que supuestamente cada vez tenemos menos. Y solamente, fíjense, solamente el fototropismo negativo de la raíz, quiere decir, el de alguna forma moverse en la dirección contraria a la luz. Solo ese moverse en la dirección contraria hacia la luz que tiene la raíz le permite al tronco y al follaje acceder, ¿no?, acceder les decía, solamente el fototropismo negativo, solamente el fototropismo negativo de la raíz, que se hunde en el punto de anclaje, ¿no? Solo este fototropismo negativo que le permite a la raíz del árbol, pero a nuestra raíz también, tomar conciencia del punto de anclaje. Y ahí tenemos, justamente ahí tenemos, fíjense, varios estadios. Tenemos el primer estadio que es rojo. El segundo estadio que es naranja.
Y el tercer estadio, que es amarillo. Quiere decir que el dinamismo patriarcal está ligado con estos estadios y que además tienen que ver con los 3 chakras inferiores y nos conectan con este punto de anclaje o punto de enraizamiento. Y ahí nos aparece esto de la humildad. Luego viene el mirar hacia arriba. Y en el mirar hacia arriba nos aparece el mirar el cielo. Urgente cambiar estos, eliminar los que no andan. Y lo voy a dejar hoy porque me han dicho que los videos se vuelven muy, pero muy largos y pesados. Entonces por eso lo voy a dejar, pero lo voy a seguir retomando. Porque me parece que comprender esto es clave en estos momentos para los humanos. Bueno, tenía que haber hecho todo esto antes, pero vieron cómo es, tenía pero no tenía, porque si no lo hice fue porque no tenía. Bueno, vamos a ver cómo es esta. Acá sería entonces este violeta. Dinamismo matriarcal nos conecta con la madre tierra y nos permite un punto de anclaje en el centro de la tierra. Dinamismo patriarcal nos hace mirar hacia arriba, ¿no? El Dios está en el cielo, acá el Dios está en el centro de la tierra, acá el Dios está en el cielo. Y en el cielo amplio, no en el cielo del chamanismo, que en primer lugar está el Padre Sol y después están las otras estrellas. Y luego viene el dinamismo en el que estaríamos entrando. El dinamismo en que nos estamos centrando es este. En este vemos que todo es hacia abajo. Acá en este dinamismo es todo hacia arriba. ¿Lo ven? Hacia abajo y hacia arriba. Acá el dinamismo es el dinamismo de la alteridad. El otro es mi otro yo. Y como el otro es mi otro yo, y es mi espejo, a veces lo rechazo porque me muestra lo que yo no quiero ver de mí. Y entonces lo rechazo y me fugo. Y a veces me vuelvo a conectar con él y me reúno. Entonces este juego es el que va a ser el famoso primer 8. El famoso primer 8 integrador, acá.
me alejo del otro furiosa. Me alejo del otro furiosa, furiosa y me vengo hasta acá. Porque el otro es esto, porque el otro es un egoísta, porque el otro es un esto, porque el otro es un tarado, porque no sé cuánto. Me alejo en el otro así. Me alejo furioso del otro. Y luego me vuelvo a acercar. Porque me di cuenta que todo lo que yo proyectaba en el otro también está en mí. Cuando de alguna forma puedo integrar lo que el otro me mostraba y que yo seguía. Mientras salgo de acá, sigo proyectando todo en el otro. El otro es el tarado, el otro es el estúpido, el otro es el no sé qué, el otro es el inhumano, el otro es el... Toda la sombra la pongo en el otro. Cuando me paro acá, ya integré. Cuando ya integré, me puedo volver a acercar al otro. Me puedo volver a acercar al otro. Y el otro también va a ser el mismo proceso. Y entonces vamos a estar los dos en este proceso. ¿No? Y en cada vuelta de la espiral, el otro como espejo nos muestra lo nuestro que no queremos o no podemos ver. Y entonces ahí vamos, en ese proceso. Cuando logramos este proceso de vernos en el otro, vamos a poder integrar esto. Pero para poder integrar matriarcado y patriarcado, dinamismo matriarcal y dinamismo patriarcal, necesito el dinamismo de la alteridad. Y el dinamismo de la alteridad, que es este, en verde, y que tiene que ver con esta historia del cuarto chakra, ¿no? Coincide con el cuarto chakra, es un movimiento de una puerta que se abre y se cierra. Se abre y se cierra. No es estar acá, ay, siempre estoy amoroso y siempre soy amoroso y siempre estoy profundamente amoroso con todo el mundo y venga todo el mundo y métate todo el mundo acá dentro mío. No. Me abro y me cierro. Me abro, es abrir y cerrar. Expansión, contracción, expansión, contracción. Ahora, la historia es que esto, el eje vertical no es que no esté. El eje vertical está, pero está fragmentado. Y entonces hay muchos humanos que están muy acá. Y hay muchos humanos que están muy acá. Entonces, acá en esto, solo, en eso solo, estamos como atrapados, tanto como el que está acá. ¿Por qué? Porque el que está acá, en esto, está muy conectado con la tierra, pero le cuesta aquello. Le cuesta conectarse con el Padre Sol. Fíjense lo que cuando la danza del carnavalito, mirando la tierra y mirando el sol. Y fíjense en el carnavalito que se mira la tierra y el sol. El círculo que hace la mirada, miro la tierra, miro el sol, miro hacia el sol y hace todo este movimiento. Y además gira, quiere decir que está haciendo ese movimiento con el carnavalito cuando se gira, se mira hacia todas las direcciones, ¿no? La tierra y el sol.
la Tierra y el Sol. Desde el fototropismo negativo hacia el fototropismo. Y permitir que eso circule en nosotros. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este eje está. Solo que nosotros no tenemos conciencia de que ese eje está. Y tenemos mucho más activado uno que otro. O tenemos más activado este que este rulo que este rulo, o tenemos más activado este rulo que este rulo. Y no logramos la articulación equilibrada de estos dos rulos porque nos falta el equilibrio entre estos dos rulos. ¿Se entiende? Entonces planteo el tema de la humildad que viene de humus y alguien me dice sí, pero la humildad en realidad es volverte bajo y rastrero. Y uno tiene que elevarse y elevarse y elevarse. Donde yo siento que a la gente lo que nos falta más es eso otro. Es eso. Es la humildad de volverse uno con la tierra. De zambullirse profundamente a ese punto profundo. Lograr el punto de anclaje en lo profundo de la tierra. Algo que de alguna forma lo cortó acá de forma radical. Lo cortó acá de forma radical la Iglesia Católica. Y en lugar de eso, acá puso a la Madre Iglesia. ¿Se entiende? Imaginen. Acá está el centro de la tierra, la Iglesia, la religión católica puso esto. Cortó esto, puso esto acá y puso a la Madre Iglesia en vez de la conexión con la Madre Tierra. Bueno, simplemente decirles que quiero seguir por acá porque siento que por un lado está toda la gente que quiere volver a sentirse parte de la naturaleza, en ese reciclado constante que es la naturaleza, volviendo a lo natural, volviendo a tener poco y logrando el aprovechamiento un aprovechamiento más fino de lo poco, aprovechando lo poco en el tener, en lo concreto, para la expansión de lo abstracto, ¿no? Para la expansión en lo abstracto, ¿no? Lograr reconectarnos lograr la interconexión, que lo que de alguna forma se da, o podemos ver que nos muestra las hierbas con sus raíces rastreras que se reconectan, ¿no? Lograrlo en otros niveles, lograr esta interconexión de todos los seres que conformamos la naturaleza, sin sentirnos ajenos de la naturaleza, sino ajenos y lejanos a la naturaleza, sino sentir que somos un elemento más de ella y que formamos parte de la biosfera y que no somos los mejores seres ni los más evolucionados, que eso tiene que ver con toda el narcisismo que ha desplegado el humano, que se cree que ajeno a la naturaleza y que la naturaleza son los recursos para mí. Y que bueno, y que en algún momento, podamos volver a ocupar. Y sin embargo está el transhumanismo que va en el otro camino, en el humano, en el utilizar los medios tecnológicos para formar un humano artificial que se aleje cada vez más del natural. Y esas son las dos líneas que tenemos hoy en día. Bueno, no sé cuándo vendrá el otro video, pero creo que viene mucho con esto. La experiencia de ver lo que este fin de semana pasado en una convivencia, de las resistencias al entregarse a la tierra de un alma, a la cual otra la desarmó. Y lo que fue el alivio de esa entrega a la tierra.
el alivio de esa entrega a la tierra fue muy, pero muy, 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 muy maravilloso. Y eso me ha llevado a, en los lugares donde yo he tenido, esta fue una persona que tenía algún conocimiento de artes marciales y a través de una arte marcial eh, operó como un brazo de la existencia haciendo rendir a la tierra al otro. Y yo esa experiencia la he vivido especialmente en los temazcales, es donde más he vivido esa experiencia. Y la he vivido porque el mismo temazcal te llama a la entrega al útero de la Madre Tierra. Bueno, los dejo por acá. Un abrazo y bueno, y los que estén en condiciones de poder comprender lo que yo digo, que es muy simple, que son cosas muy simples, que no tienen grandes discursos académicos, ni, 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 ni recorridas por la mente estrategia, sino que me da la impresión de que yo estoy buscando para mí, en primer lugar, caminos mucho más simples. Yo anduve por lo académico mucho tiempo y la sensación que tengo es que tuve que dar muchas vueltas, mucho vuelterío para retornar a lo simple. Y que lo simple es profundo. A veces se cree que lo simple no es profundo y lo simple es muy profundo. Entonces sintiendo que voy por ahí hoy. Entiendo que sí, que cada vez hay menos gente que está mirando mis videos, sobre todo en este 2021. Y debe ser porque cada uno también está muy hacia adentro y se vuelve menos consumidor de lo que el otro le ofrece, y más buscador adentro, y más encontrador adentro de cosas también. Pero bueno, al que le llegue, bueno, es al que le tiene que llegar y bueno, y así como otros comparten y yo me nutro de tanta cantidad de cosas que hay por ahí, y me nutro en todo sentido, me nutro porque por, por todo lo que me muestra, por cuando me lleva a ver mi luz y cuando me lleva a ver mi sombra, ¿no? Todo de alguna forma me lleva a ver mi luz y mi sombra y mis zonas intermedias. Bueno, lo último que quiero decir es, fíjense, que la conciencia tierra tiene mucho más que ver con lo opaco. La conciencia tierra tiene que ver mucho más con lo opaco, con lo pasco, con lo áspero. Y sin embargo es opaco y áspero, ¿no? Cuando te vas entrando y adentrando a él, esa aspereza aparente se vuelve una dulzura aterciopelada. No es la dulzura de la seda, es una dulzura aterciopelada. Una dulzura que acaricia lo más profundo, ¿no? Y sin embargo al principio parece áspero, pero no lo es. Me conmueve, ¿no? La aspereza de las manos de mi padre y de mi madre trabajando en la tierra, y de todos los campesinos que están ahí en cada cosa, el infinito que está. Cuando yo me siento a comer, yo tengo un infinito, no se sabe la cantidad de seres que yo tengo. Tengo a la tierra, porque todo lo que está ahí es un pedacito de tierra modificada. Tengo al sol que colaboró para que ese trocito de tierra se modificara. Y tengo a todo el valor agregado que le fueron poniendo cada uno de los seres que hizo su aporte para que yo tenga una mesa. Y así en la mesa tenga 3 elementos. Ahí yo tengo presente un infinito.
un infinito. Entonces honro esa aparente opacidad de la Tierra, que de alguna forma esa aparente opacidad hace latir el corazón de una forma muy profunda. Y esa aparente opacidad estalla en un brillo que no es, en una luz que no es posible ser vista a simple vista, porque es de otro brillo, de otra luz. Bueno, estoy muy conmovida, como verán, y no tengo mucho más que decir. Hasta la próxima.